Go. Hola, muy buenos días, queridos estudiantes del mundo fungi. Estamos muy felices hoy porque nos acompaña Juan David Ordóñez, productor mayorista de micelio, hace 8 años dedicado a esta labor que nos sostiene a los cultivadores. Entonces, vamos a tocar varios tópicos. Seguramente hoy en el curso, hoy en nuestra charla, no alcancemos a evacuar todo lo que él tiene para contarnos como experiencia. Nos va a hablar desde la experiencia que él ha tenido haciendo la tarea, caminando la experiencia. Entonces, muy alegres los dos, tanto Juan David como yo, de poderles transmitir este conocimiento. Esperamos que sea de su agrado. Y Juan David nos va a ir contando también que vive en Pacho, Cundinamarca, cuáles son sus teléfonos, qué hacemos para buscarlo, para que sea nuestro instructor, nuestro guía. Juan David, bienvenido. Esta es Mucho tu casa gusto, y es tu programa. gracias por el espacio que me están dando y espero que la entrevista del día de hoy les quede muy claro. Les voy a explicar lo mejor posible sobre este maravilloso mundo y todo lo que tiene que ver con los hongos desde mi experiencia y voy a tratar de ser lo más enfático posible en muchas cosas para que sean exitosos en sus cultivos. Gracias. Dale, adelante, Bueno, adelante, mi adelante. nombre es Juan Tranquilo. David Ordóñez, tengo 32 años de edad, estudié una licenciatura en agronegocios en la universidad, en la UADE, que es Universidad Argentina de la Empresa en Argentina, y también estudié un tecnólogo en gestión de empresas agropecuarias. Hace 8 años yo me dedico a este mundo, llegué a este mundo tenía problemas y en investigación llegué a los hongos, precisamente a los hongos psicodélicos, de los cuales me cambiaron el mundo porque me mostraron una realidad totalmente diferente. Ellos me cambiaron a mí y yo dije, yo me tengo que dedicar a esto es lo que me gusta. Exploré, yo dije, no, esto lo tengo que hacer visible a todo el mundo, pero me dedico a todo lo que es hongos, o sea, generalmente hongos, tanto comestibles, medicinales y psicodélicos. Eh, eh, Esa es como la razón de por qué llegué. Eso es muy extenso, es una historia bastante extensa. Y el por qué hago semilla. Yo exclusivamente hago semilla, yo no hago cultivos, he hecho cultivos, tengo experiencia en cultivos, sé cómo hacerlos. Yo manejo un método que es el método de dióxido de carbono, eh, que lo voy a ir explicando, quizás no lo alcance a explicar hoy, pero es un método que es el método que utilizan los orientales. Los orientales, ellos utilizan el método dióxido de carbono y nos meten en un pedacito, nos meten un montón de hongos y son súper productivos. Ellos llevan muchos años haciendo hongos. Vi un talón de Aquiles en la semilla, que no se conseguía, que nadie la producía, todo el mundo decía que era difícil. No es fácil, tampoco es imposible, todo es experiencia, mucha prueba y error. Yo he tenido errores los que quieran y yo no digo que he perdido plata, yo digo que he invertido plata porque he agarrado dije, me he tapado la cara y decir como, es mucho dinero, porque acá es o blanco o negro. En la semilla es blanco o negro. Se contaminó, se fue. O sea, no hay una vuelta atrás y nosotros tenemos como política en nuestro laboratorio en que una vez esté contaminada la semilla o que veamos el medio índice de contaminación, se fue, desde que esté en nuestros ojos, ¿sí? Entonces vamos a empezar un poco hablando de la parte genética, que es ahí donde debemos enfatizar y es demasiado importante. La genética es, no sé, un 70% de importante en el cultivo.
Y les voy a poner un ejemplo. Me gusta poner el ejemplo de la vaca, que hay una vaca sin genética que se consume, pongámosle, 100 kilos de pasto diario y te produce 2 litros de leche. Pero una vaca con buena genética te va a comer esos mismos 100 kilos de pasto, pero te va a dar 20 litros de leche. Entonces, ahí está tan enfatizado y en todo, o sea, en absolutamente todo está la genética. Por eso nuestro nombre es Genetic Fungis. Nos enfocamos más en la genética y les voy a ir explicando un poco el proceso. Entonces, hay dos formas de obtener genética que es de manera sexual y asexual. La sexual es desde las esporas o como ustedes lo quieran llamar, semilla, como le pongan el nombre, las cositas esas chiquiticas que le demos a los hongos que salen con un polvito. Desde ahí, esa es la parte sexual. Y la asexual es una clonación donde agarramos un pedacito de hongo y lo sacamos y lo ponemos en una placa Petri o en algún medio de cultivo para que eso se reproduzca. Ambos tienen tanto de bueno como de malo. Entonces, la primera genética, el primer método, que es el método de la semilla, es donde se debe obtener la placa madre. Cuando nosotros tenemos se unen dos semillas, ahí vamos a obtener vigor híbrido. Eso es lo que nos va a dar el vigor híbrido. Y de ahí nosotros ponemos eso en una placa Petri, mandamos a germinar esas semillas van creciendo y nosotros en el laboratorio empezamos a aislar hasta conseguir el mejor micelio. De esto, hay laboratorios ya especialistas en genética que están en Suiza y en Estados Unidos, que son los que se encargan de eso. Lo correcto es que empiecen desde la naturaleza. En la naturaleza van y toman un hongo, van y les sacan las semillas y ellos empiezan a hacer este proceso hasta obtener un micelio. Después de obtener ese micelio, lo pasamos a grano, replicamos, hacemos en placas Petri, que ya les voy a mostrar unas placas Petri, y lo mandan a cultivo. Y ahí es donde nos damos cuenta, esa va a ser la placa madre o no va a ser la placa madre, creció grande, no creció, esto es lo que estábamos esperando, y ahí queda placa madre. Eso nos da vigor híbrido como tal. La clonación. Vamos a hablar con la parte de clonación que es la reproducción asexual. En la reproducción asexual hay decadencia del vigor híbrido, ¿sí? Porque no hay una interacción. Por esto fue que toda la parte egipcia se extinguieron, porque ellos empezaron a reproducir entre ellos mismos y se acabó. O sea, hasta ahí. O sea, ese es como un ejemplo muy, muy, muy claro de lo que les estoy diciendo, empiezan a crecer torcidos, empiezan a crecer más grandes, más pequeñitos. Entonces siempre es bueno empezar placa madre de esporas, hacer todo el estudio. Estos estudios duran tiempo, hasta aislar las cepas, hasta llevarlo al cultivo y sacar ya realmente la que va a ser nuestra cepa madre. En la parte asexual, ¿cuál es la ventaja? Agarramos un pedacito de micelio, ya tenemos, lo ponemos en una placa de agar, en un medio de cultivo, ya sea sólido o líquido. A partir de ahí, ya podemos tener eh, micelio, pero, espere que me equivoqué, podemos cortar ese pedacito, ¿sí? Me enredé. Eh, a partir de ahí, obtenemos ya micelio, ¿sí? Entonces, voy a explicarles un poco de lo que son las transferencias. A medida que nosotros agarramos una placa Petri, nosotros empezamos a pasar a otra placa Petri. Ya es una transferencia. La pasamos a otra placa Petri, de esa otra ya es una transferencia 2. Y a medida que van pasando esas generaciones, el micelio va teniendo senescencia, o sea, se va dañando.
¿Nosotros qué hacemos acá? Nosotros llegamos en transferencias, o sea, de una placa, de estas a otra placa, llegamos por mucho a la quinta generación. Y ahí volvemos a hacer nos devolvemos hacia atrás y hacemos otra vez todo el estudio que les estaba diciendo. Eso es, hay que volver a la manera sexual y después reproducimos de manera asexual. Eh, Generación. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos primera generación y segunda generación. Hacemos transferencia 1, transferencia 2, 3, 4, 5, pero normalmente manejamos una transferencia y dos generaciones. La primera transferencia es de la placa madre a una placa Petri, que es esto. Así se ve el micel, ¿sí? De esta placa, nosotros hacemos o uno o otro método, que es o grain to grain, que es grano a grano, o lo que se llama cultura líquida. Yo les voy a dar los pros y los contras de por qué manejar uno y por qué manejar el otro. Todos tienen bueno y malo. Uno es más económico, el otro es más largo, pero es más efectivo. Mejor dicho, esto ha sido a través de todo el tiempo una experiencia y ve hay todos los pros y los contras. Bueno, de acá pasa a nuestra primera generación, que son estos tarros, que es con el que utilizamos grain to grain. Así se ve un tarro colonizado completamente vigoroso, sin ninguna contaminación, no tiene humedad, no se le ve ningún color raro por ningún lado. Por acá podemos ver quizás unos cafecitos, pero eso es del yeso y la cal. Nosotros utilizamos yeso y cal. Un poco más adelante les voy a explicar. Esto es la Pleurotus florida, la famosa orellana blanca. De acá sale. Esto lo llamamos máster o generación 1. De generación 1 pasa a generación 2, que son ya estas bolsas, que es la que nosotros le entregamos a ustedes. Y acá en esta etiqueta van a encontrar toda la información, porque a nosotros nos gusta ser transparente de cuántas transferencias tiene, tanto la placa como el grano, cuándo fue inoculado, para que el grano se den cuenta que el grano no es un grano viejo, que mejor dicho, todo que esté puntualmente está en esta etiqueta de trazabilidad. Y esto es lo que nosotros les mandamos a ustedes y con lo que ustedes ya van a empezar a cultivar. Así se ve, ¿sí? No hay contaminación, no hay agua por ningún lado, hay humedad dentro, lo voy a explicar más adelante. Ese es un método, este método de transferencia. ¿Qué tiene? Cuando hacemos grain to grain, nosotros nos podemos dar cuenta de cómo va creciendo el micelio, tanto en la placa, acá en esta placa, a donde lo vemos, él va creciendo a un ritmo bien, a donde podemos ver si hay contaminación o no hay contaminación. Entonces, es algo que nos permite ver puntualmente qué está pasando ahí, ¿sí? Y lo mismo en el grano, cuando él coloniza muy bien. Normalmente una colonización de un tarro de estos a nosotros con la genética que manejamos a los 9, 10 días ya está colonizado. Cuando se acelera que al tercer, cuarto día está colonizado, ahí hay una contaminación. Y uno dirá, uff, eso mejor dicho, me fue espectacular, se nota que ese micelio está, esa genética, no, ahí hay una contaminación. ¿Por qué? Porque el micelio, él se quiere defender, entonces quiere rápido correr, correr, eso es como el que, no sé, llevan a alguien detrás de una pistola, pues él empieza a correr, pero cuando hay bacterias, las bacterias le ganan la competencia al hombre. Entonces, ese método nos permite ver qué es lo que está pasando a todo momento en el micelio. Es más caro. ¿Por qué? Porque nos toca esterilizar los tarros, nos toca utilizar Petri, nos toca utilizar todas las soluciones, filtros, un montón de cosas, pero también nos hace que sea, sea más, o sea, que tenga menos riesgos,
¿sí? Que haya menos riesgo. Y de ahí ya lo pasamos a la bolsa, que lo mismo. Ahí nos vamos a dar cuenta, el micelio se comporta igual. Tengo un video, me comprometo a mandarles el video, lo grabé, donde el micelio hace ¡boom! Al tercer día va, mejor dicho, y digo, esto está mal, acá hay una contaminación, chao, eso no existe. Y el método más económico y que no se necesitan equipos, porque para hacer grain to grain sí se necesitan equipos, como campanas de flujo laminar, nos tenemos que echar alcohol, peróxido, desinfectar muy bien el área. En el laboratorio, nosotros, mejor dicho, es un aseo exhaustivo porque haya una espora nos hace boom. O sea, allá es microscópico, no lo vemos, y con una sola espora que entra ahí, chao. Eso no hay vuelta de hoja. La otra el método es la cultura líquida, que se ve así. Mira, está la cultura líquida. Es muy económica de producirla, pero también tiene peligro, porque con esto inoculamos cualquier 100 bolsas de 2 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Que a donde hay una contaminación acá, fuiste. O sea, todo se contaminó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sacamos micelio de ahí, micelio líquido, se llama cultura líquida, lo pasamos a una placa Petri y en la placa Petri vamos viendo si ese micelio es viable o no es viable. No es 100% confiable. Tampoco porque como metemos agujas y sacamos, puede que en el primero chusemos, metamos en la cultura líquida, ay no, perfecto, pero lo demás esté contaminado. Entonces, todo tiene, y si se contaminó todo. Bueno, entonces eso es como muy por encima de cómo elegir. Entonces, ¿qué hicimos nosotros o qué es lo que hacemos nosotros? Eh, Utilizamos los dos métodos y los mezclamos, pero normalmente nos gusta manejar grain to grain. ¿Por qué? Porque el grain to grain depende, esto es clave para el productor. Desde el laboratorio, nosotros le damos esto que vemos acá abajo, ese medio, de eso va a depender mucho de cómo se comporten sus cultivos y de cuánto van a cosechar. Yo digo que esto es como el calostro que se le dan a los terneros o que nos dan a nosotros para agarrar fuerza. La alimentación que nosotros le damos en la placa es como el hongo se va a comportar. Y les voy a dar dos ejemplos. Mire, esto es un micelio muy vigoroso en una placa que tiene alto contenido de nutrición, pero también tiene tanto de bueno como de malo. Como hay mucha nutrición, se puede contaminar muy fácil, ¿sí? Pero el micelio también es súper agresivo, va a crecer más, va a botar más. Entonces, miren esta. Y esta es con un poco algo más pobre, pero se nota la diferencia. Y tienen la misma fecha, es de la misma placa madre y es todo, pero la nutrición es totalmente diferente. Este ya se nota, ¿sí? Entonces, si le metemos mucha nutrición, dime. Sí, antes de que cambies de tema, quiero saber a qué te refieres cuando dices nutrición, ¿con qué los nutres? Eso. Ok, la nutrición que nosotros le damos como tal al hongo, pues normalmente es extractos de malta, peptona, agar-agar, utilizamos sorgo para adaptar desde la placa para que él sea agresivo y haga más rápido, porque los hongos se pueden entrenar. Nosotros lo entrenamos para que ellos reconozcan enzimas y una de las enzimas que nosotros le damos es sorgo. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con sorgo, entonces se reconoce el sorgo ya en el grano y empieza a colonizar más rápido. Hay diferentes formulaciones, nosotros llegamos a la formulación de nuestro laboratorio,
Entonces, normalmente está el PDA, que es el normal que es eh, papa, dextrosa y agar, ¿sí? Que es el PDA. Ya está el MIA, el MEA, que el MIA es extracto de malta, levadura de cerveza, lleva dextrosa, eh, hay un montón de cosas. Cada cultivador va a hacer. Entonces, estas formulaciones a las que nosotros llegamos fue a través de la experiencia, donde dijimos, mire, para tal cepa se comporta de esta forma. Para tal cepa sirve mejor esto, y en cultivo ya los vimos y con la trazabilidad que nosotros ofrecemos y nosotros hacemos, es a donde nos damos cuenta, tal bolsa, tal, tal bolsa sí fue inoculada con tal grano y nos devolvemos. ¿Por qué? Porque en la etiqueta vamos a encontrar cuál fue el medio de la placa, cuál fue el medio del máster, cuándo fue inoculado, qué se utilizó, todo. Entonces, con esa trazabilidad es que nosotros nos damos cuenta y decimos, mire, este es el que nos sirve, este es el que va y dejamos esas formulaciones. No se tocan, se intentan mejorar, pero cuando damos mucha nutrición, vamos a encontrar contaminación, porque es muy rico. Y entonces hay que mantener un equilibrio. Si es muy pobre, pues no crece muy bien, ¿sí? Entonces es bastante importante la nutrición como tal y la cantidad de transferencias y la genética, ¿sí? Eh, bueno, el método, yo tengo dos métodos del grano. Está el método largo y el método corto. Yo hago el método largo. ¿Qué es el método largo? Hablamos ya totalmente de grano. Primero que todo les voy a decir el porqué el sorgo. El sorgo es un grano redondo, pequeño, no muy pequeño, que nos va a ofrecer más punto de inoculación. ¿Qué es punto de inoculación? Más punticos en diferentes lados del sustrato y la semilla va a rendir más y por ende el hongo va a esparcirse más rápido. Que en traducción, en días, vamos a hablar de días, pues el productor, mientras que uno produce con otro tipo de grano, no sé, grande, maíz, puede ser un maíz es así de grande, ¿cuántos cositos de sorgo ahí te va a dar? Entonces vas a ganar días y días se representa en dinero, ¿sí? O sea, tiempo igual dinero. Entonces por eso nosotros obtenemos sorgo, pero el sorgo es complicadito a ratos porque él se trata de aguarapar, yo le digo, y el aguarapar es que se empieza a llenar de bacterias cuando nosotros lo metemos mucho tiempo en agua. Entonces, nosotros lo metemos mucho tiempo en agua y ya empieza a dar ese olor a guarapo. Entonces, y cada región tiene un punto de cantidades de horas de remojo. ¿Por qué digo el método largo? Porque hay métodos de que simplemente yo meto el grano en agua, le echo agua y lo pongo a esterilizar. El método largo es, dejo en remojo, le echo peróxido, nosotros aplicamos peróxido para las endoesporas, el peróxido es natural, es oxígeno y lo que empiezas a desintegrarse las partículas de oxígeno a medida que él va encontrando contaminaciones o con el medio se va a desintegrar. Entonces él es natural. Y al otro día, más o menos depende de las horas que son, a veces depende de donde nos encontramos, se deja 10 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas, eso depende mucho. Y en eso hay que tener como tal el ojo y la experiencia. El grano por dentro tiene que estar completamente, se me fue la palabra, humedecido, o sea, que esté húmedo, pero por fuera tiene que estar seco. Entonces, quien nos va a ayudar con con eso, a que el hongo, acuérdense de esto, porque es que muchas personas no tienen estos conceptos. El hongo necesita humedad, más no agua, ¿sí? Eso es un truco. Aquí hay tres trucos: humedad, temperatura, oxígeno y dióxido de carbono. Eso es como lo que hay que tener en cuenta.
Bueno, entonces volviendo, reencauchando un poco en lo anterior, el grano lo ponemos a secar, le aplicamos yeso y cal y el grano tiene un punto exacto de humedad. Si no se le dan ese punto exacto, no hay nada. Número uno, eh, si tenemos exceso de humedad, nos va a dar bacterias, tanto en el sustrato, perdón, tanto en el sustrato como en la semilla. Humedad, exceso de humedad igual bacterias. Y no hay nada que hacer. Las bacterias se reproducen de una forma, mejor dicho, súper rápida. Entonces, y falta de humedad, el hongo no va a crecer. ¿Sí? No va a crecer y va a morir. Eso es ya ahí. ¿Sí? Va a ser lento y uno se da cuenta desde el laboratorio, se da cuenta de eso. Y para eso hay que saber el punto exacto del grano. Entonces, nosotros nos especializamos en sorgo, nos casamos con el sorgo, no nos ponemos a molestar con trigo también, pero utilizo más sorgo por punto de inoculación y ya tenemos esto. Hay unos que les gusta más el maíz, otros que les gusta el arroz, otros que les gusta, pero nosotros utilizamos sorgo. Bueno, en el método largo seguimos que secamos ahí, embolsamos y esterilizamos. El método corto no necesitas mucha infraestructura, no necesitas zarandas de secado, no necesitas tanques para dejar en remojo el grano, no necesitas de peróxido, los costos disminuyen, pero, pero al consumidor final muchas veces hay contaminación. ¿Por qué? Porque adentro del grano no quedan endoesporas. ¿Qué es las endoesporas? Endo es dentro, o sea, dentro del grano queda esporas y esas esporas germinan después ya cuando ustedes los pasan a sustrato. ¿Sí? Bueno, ahí esterilizamos, nosotros utilizamos autoclaves industriales, lo dejamos por 3 horas a 15 psi. Esto nos garantiza la esterilización. Normalmente nunca tenemos contaminación por esterilización. Dejamos descansar el grano, sin embargo, nosotros lo dejamos 8 días en descanso, esterilizamos hoy e inoculamos a los 8 días. Inoculación es meter el hongo al grano o la semilla al, al sustrato. ¿Sí? Ese es el método largo. El método corto es meter agua dentro con el grano y ponerlo a esterilizar y allá. Pero yo no lo hago porque no me gusta y siento que hay bastante contaminación. Bueno, está ya la parte de la humedad, como les dije, ténganlo en cuenta, si ustedes tienen exceso de humedad, tanto en el cultivo van a tener bacterias. Y si ustedes no son precavidos con el medio donde ustedes están trabajando, van a tener un montón de contaminación. El yeso y la cal, les voy a explicar un poco, el yeso se utiliza para regular el pH y la cal la utilizamos para que el pH no se baje. El pH es tanto ácido como alcalino y acá nosotros manejamos pHs entre 6,5 y 7, ¿sí? Que es a donde el hongo está tranquilamente. Y nosotros utilizamos en nuestro método esterilización. La diferencia entre esterilización y pasteurización es que en una nosotros matamos todos los microorganismos que hayan presentes y en la esterilización y en la pasteurización van a haber bacterias que nos van a ayudar a hacer una simbiosis con el hongo, que es lo que ustedes, los productores, normalmente es lo que van a utilizar y es lo más recomendado. ¿Por qué? Porque si utilizan esterilización, ya tienen que manejar flujo laminar, tienen que manejar un estilo laboratorio y todo, porque cuando usted esteriliza queda abierto para todo, para todo. Usted mató todo, entonces usted empieza a ver contaminaciones que jamás ha visto. Y eso es porque ese microorganismo, hablemos de microorganismos, ya sea bacterias, hongos, virus, lo que ustedes quieran, microorganismos. Ahí entra porque está abierto para todos. En cambio, en la pasteurización,
ahí las bacterias van a ayudar como a golpear a los otros y hacen una simbiosis entre el hongo. Es algo muy bonito que nosotros lo hemos comprobado de un método y otro. En la parte de también de los residuos, hablando por ejemplo de residuos que nos ha pasado, a veces van a encontrar en la semilla palitos, puede que encuentren un pelito, pueden que encuentren un maíz, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque como se esteriliza todo, allá se mata todo, entonces antes el palito agarró y lo colonizó el hongo coloniza todo eso y agarra y lo colonizó y al contrario, le vas a ayudar. ¿Sí? Entonces no se hagan problema. Varias personas dicen, no, es que viene sucio o viene contaminado porque traen un palito, pero el palito ya va inoculado, tiene el honguito, y a veces un pelito o alguna cosa, no pasa nada. Desde que sea una esterilización dentro del laboratorio, eso no puede pasar. Allá tenemos que entrar con tapabocas, guantes, batas, gorrita, cofia, todo. ¿Sí? Entonces, ahí eso les dejo claro. Eh, en la parte de la simbiosis que les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. Hay unas hormigas, las arrieras. Nosotros conocemos las hormigas arrieras, que son las que llevan las hojitas acá arriba y que acaban con los árboles. Ellas lo que hacen es van y cortan esas hojitas y se las llevan adentro de los hormigueros a un hongo, ¿sí? Entonces, ellas alimentan el hongo y ese hongo permite que se coman parte de él, ¿sí? Las hormigas arrieras comen hongo. Entonces, a eso es lo que le llamamos simbiosis. Y hay una forma de combatir esas hormigas que es con penicillium, con el hongo que encontramos en las frutas que se dañaron. Y es algo muy bonito porque uno echa ese penicillium en agua y va y infecta las hormigas para combatirlas porque nos dañan cultivos. Y usted les echa ese hongo y ellas se van para el hormiguero. Y hay unas hormigas que están presentes, que son las hormigas guardianas, y no permiten a todo lo que está infectado, matan a las otras hormigas porque ellas saben que ese penicillium va a matar el otro hongo. Es una cosa en la naturaleza muy bonita. Entonces, a eso es lo que le llamamos simbiosis. Y hay que trabajar con la simbiosis entre las bacterias y los hongos. Por eso la pasteurización. En el tema de las cepas, quiero ser también un poco enfático porque hay cepas que son de clima caliente y hay cepas que son de clima frío. En eso tienen que ser muy presentes. Entonces, vamos a tener cepas que, no sé, una cepa de clima caliente, pongámosle la rosada. ¿Me la llevo para Bogotá? ¿Me va a producir? Sí, me va a producir, pero no me va a producir la misma cantidad que de donde es el hongo, de donde es originario ese hongo, que es de clima caliente, donde él se siente a sus anchas, ¿sí? Allá es a donde tenemos que poner. Entonces, ¿qué pasa? Que en el tema de los negocios, si yo le pongo una cepa de clima frío en caliente, me va a dar, sí, pero mientras que el que produce, un ejemplo, una tonelada en clima caliente, en clima frío, solo va a producir una. Es como otra vez el ejemplo del ganado, es como yo llevarme una vaca lechera a clima caliente, me va a dar leche, obvio, es su naturaleza, pero no como en clima frío. ¿Sí? Entonces eso es demasiado importante, pero también depende de su modelo de negocio. En los modelos de negocio es, ¿yo a quién le voy a vender? ¿Quién va a ser mi comprador? Y nosotros no debemos pensar en qué es más bonito o qué es más feito, sino quién me lo va a comprar. Porque él es el que va a comprar y él es el que lo va a consumir. Entonces van a haber restaurantes o la federación o sea el comprador que sea. Va a decir, es que a mí me gusta más la blanca. ¿Por qué? Porque la blanca se ve mejor en el plato. O me va a gustar más la gris porque es que la gris con eso me hago un preparado, mejor dicho, y a los clientes les gusta ese color. O la negra porque es que hacemos, ¿sí? Es muy importante que tengan eso presente. Uno, la ubicación.
donde está clima, humedad. Cuando hablo de clima, hablo de humedad y temperatura básicamente, y metros sobre el nivel del mar. Eh, Público objetivo, ¿a quién se va a dirigir? Porque nosotros en los negocios no debemos pensar en qué es lo que nos gusta a nosotros, sino qué es lo que le gusta a usted, que va a ser mi comprador, ¿sí? Entonces en eso es muy presente y no le neguemos la naturaleza a los hongos. Voy con un ejemplo. Pacho, Cundinamarca, donde yo me encuentro ubicado, hacen mojarra y acá la mojarra se da sí, pero dura un año y es un clima templado. En los llanos dura 3 meses. Entonces, mientras que allá producen 3 veces más que acá solo producen una vez. Allá dicen, no, es que allá comen más las mojarras. Sí, pero también producen más. Y no es que coman más, es que su metabolismo se acelera allá y el agua es caliente. Entonces, eso va así. En cambio, acá es más frío, pero comen menos. ¿Por qué? Porque su metabolismo bajó. ¿Sí? Entonces, es muy importante y eso va traducido a los hongos. Otra cosa que quiero que quede muy presente para el productor es, si nosotros le damos mucha nutrición al hongo, el hongo no se va a ir a fructificación. ¿Qué es fructificación? Ver el hongo, el cuerpo fructífero. ¿Por qué? Porque eso es como la mamá que mantiene a sus hijos. Yo tengo que comer, yo no tengo que trabajar, tengo alimentación, tengo de todo, entonces, y continúan miseria. Entonces hay que encontrar un equilibrio en la nutrición del hongo, ¿sí? De lo que le vamos a dar en el sustrato, ni muy, muy, ni tan, tan. Y cuando es muy nutrido el sustrato, van a haber contaminaciones. Y por favor, no me utilicen material verde en el sustrato. No me utilicen material verde. Después, en otra charla, les voy a dar el dióxido de carbono, que es el método de por qué las orellanas salen por todo lado y por qué no salen solo hacia un lado. ¿Sí? Entonces, nosotros, con el método de la nutrición, del grande de la partícula, vamos a hacer dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono en el micelio, para esta etapa, necesitamos dióxido de carbono y muy poco oxígeno. ¿Sí? Cuando estamos en fase de fructificación, necesitamos más oxígeno que dióxido de carbono. Eso va a hacer que ustedes sean más productivos y más rentables. Que el hongo solo salga directamente por un agujero. Entonces, al haber por un agujero, yo puedo poner muchos tubulares uno encima del otro y en un metro cuadrado le voy a meter 100 kilos de sustrato a ustedes. ¿Sí? Ese es el método que manejamos y que hemos manejado nosotros, el del dióxido de carbono. ¿Por qué me salió un poco del tema? O sea, estamos variando y les voy a explicar. Cuando hay muchos pines dentro de la bolsa, es porque quedó oxígeno. ¿Sí? Entonces, vemos por acá, rompemos la bolsa, eso es estimulación del oxígeno. Eso más adelante, puede que hoy no lo explique, después lo iré a explicar de cómo hacerlo en otra charla y así van a poder ser muy productivos si ustedes, no sé, en 10 metros cuadrados pueden meter cualquier cantidad de micelio. Bueno, ¿qué qué les ofrezco yo a los productores? Número uno, trazabilidad y confianza. Depende de nosotros, de la semilla, de la nutrición que nosotros le demos en el laboratorio, es que ustedes cómo van a producir. El resultado final depende mucho de nosotros, muchísimo, ¿sí? De la nutrición. Punto de inoculación. Nosotros entregamos toda nuestra semilla vacía, completamente colonizada. ¿Qué pasa? En el transporte se rompe, pero eso no tiene nada que ver. Ahora, lo que pasa es que
No voy a hablar de casos particulares, pero es que usted puede hacer muchas trampas desde el laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero disimular una contaminación, préstame, por favor, un momento, una bolsa, pues, yo voy a hacer, ay, no, es que acá hay una contaminación. Entonces lo que voy a hacer es romper todo esto, hacerle así y ya no tengo contaminación. Y ¿sabe quién es el que se le va a contaminar y no va a saber eso? El productor. Realmente el productor, y yo estoy comprometido con el campo y con el productor. Al final de cuentas, los que me han de comer es el campo, son los productores, entonces yo los tengo que cuidar a ellos. O sea, ellos son mi objetivo principal de cuidarlos, ellos son mis bebés. Entonces, de acá no sale semilla que no esté así. Así la empacamos toda. Y allá llega en el transporte, ahí sí es que ya no podemos hacer nada, nosotros la tratamos de envolver, de que vaya bien envuelta, de que todo, pero en el camino se rompe, pero no pasa nada. ¿Cómo se rompe? Así. Entonces vamos a romper y ella pareciera que no estuviera colonizada. Mira, acá ya se empieza a ver como si no, como si todo este blanco se pierde y ya no se va a ver colonizada. Entonces, es muy importante saber ustedes con qué laboratorio están trabajando y de la transparencia que ellos le den. Entonces, nosotros les ofrecemos colonización completa. No compren micelio sin colonización completa, porque a nosotros lo que nos da la garantía de que de que no haya bacterias, de que no haya nada, es la colonización completa. Y un método que nosotros aplicamos al cuarto día de inoculación. ¿Por qué? Eso es otra cosa muy importante también. A veces nosotros podemos ver el micelio sano y tiene contaminación, porque a veces es tan vigorosa la cepa que agarra y encapsula una contaminación y usted no la ve. Entonces nosotros al cuarto día le hacemos un proceso a donde vemos y decimos, ¿esto está contaminado o no está contaminado? Eso es supremamente importante porque yo puedo dejar el micelio ahí quieto y si es muy fuerte la cepa, él la va a colonizar, pero el productor es el que va a sufrir y no va a saber y va a perder su plata. Entonces, es algo muy por encima, esto tiene mucho más allá de cómo nos podemos expandir, los métodos, de por qué utilizamos una cosa, la otra, pero quiero que tengan presente humedad, temperatura, dióxido de carbono y oxígeno para los cultivadores. Eh, utilicen, perdón, acá veo, eh, ah, el guardado de la semilla. ¿Cómo guardar la semilla? Ese es un tema un poco controversial. Resulta, yo les voy a, esto también, todo lo que yo les estoy diciendo también aplica para el cultivo. Cuando el hongo se pone así blanco, las contaminaciones como el tricoderma, penicillium y todo esto no entran. ¿Por qué? Porque esas contaminaciones no van a encontrar el medio que ellas necesitan para poderse desarrollar y el mismo hongo se defiende, ¿sí? Si yo abro una bolsa y no tengo la precaución de que sea un área estéril, probablemente si la voy a volver a utilizar vaya a estar contaminada. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué? Porque no la supieron manejar. Y ustedes vieron que la semilla estaba buena, pero tenía una espora metida dentro de eso y eso le va a contaminar todo. Ahí no hay nada que hacer. El guardado de la semilla, 4 grados centígrados, no en el congelador, por favor, en el congelador la mata. ¿Por qué lo digo? Porque me he encontrado con muchos productores que meten su semilla al congelador. En los filtros no puede quedar humedad porque le da moho y el moho
tarde que temprano va a pasar los filtros, ¿sí? La naturaleza va a buscar el medio de poderse desarrollar. Entonces, los filtros tienen que estar completamente secos. Es que todo, el tema de las semillas es un tema complejo por eso, porque nosotros no podemos dejar que los filtros se mojen, porque vamos a encontrar mohos, vamos a ver bacterias, tiene que haber un equilibrio en la humedad, por eso la humedad es tan importante. Entonces, la guardan bien y la tienen que sellar. Sellarla lo mejor posible. ¿Por qué? Porque si le hacen de pronto un pliegue, ahí va a generarse humedad y en esa humedad va a haber moho. La bolsa debe quedar completamente lisa, ¿sí? O sea, que quede así. O sea, lisa para que si hay una condensación de agua, el agua pueda resbalar y bajar por gravedad hacia la parte inferior. ¿Sí? Entonces, es muy importante y quiero pues, que para que no pierdan su plata, vuelvo y le digo, o sea, conmigo muchas personas se asesoran de mí y a veces no les puedo responder porque no me queda mucho tiempo. Adentro vamos en el laboratorio, tenemos que hacer, como hacemos los métodos largos, entonces toca dejar en remojo, toca secar, toca inocular, toca hacer placas, toca hacer máster, toca hacer un montón de actividades. Nosotros manejamos nuestras bolsas de producción interna, porque traerlas de afuera fue súper caro, entonces nos tocó desarrollar unas máquinas para poder termosellar y que quedaran bien y que no se, uy, eso fue un show. Y como vuelvo y le digo, mucha inversión, no pérdida de plata, sino mucha inversión hasta que logramos diseñar y hacer nuestras propias bolsas. Y por eso también podemos llegar a muy buenos precios con ustedes y con calidad. Nuestras bolsas, nuestro micelio lo van a encontrar. Nosotros tenemos la marca registrada. Acá encuentran nuestro logo para que muchos se han hecho pasar por nosotros. Entonces, nuestras bolsas están contramarcadas para así poder guardarnos nosotros nuestra buena imagen. También en la trazabilidad muchos productores han querido echarnos la culpa, pero nosotros tenemos a cada bolsa la tenemos identificada con trazabilidad. Entonces, nunca mandamos una bolsa que sea del mismo máster, o sea, de acá salen a diferentes productores. Entonces, cuando pasa algo así, yo simplemente levanto el teléfono y digo, fulanito de tal, ¿usted cómo le fue? Ah, no, es que a mí me fue muy bien. Entonces, ya sé que fue el productor que no hizo bien. Y pasa lo contrario. No es que se me contaminó, ok, llamamos a todos y les decimos, mire, es que tenemos, ¿me puedes dar la identificación de cada micelio? Y ahí es cuando dicen, no, es que se me contaminó. Entonces ahí nosotros como laboratorio le respondemos al productor. Pero antes de responderle, tenemos que, tenemos que hacer como tal una verificación de que realmente haya sido, fuimos nosotros, ¿no? Y nosotros actuamos desde la buena fe. Si llegó algo contaminado, es porque no nos dimos cuenta. Pero normalmente no pasa eso. ¿Sí? Todo va bien. Entonces, eso es un poco muy por encima, puedo ahondar. Son un montón de técnicas. Acá en este tarro, el tarro de vidrio tiene un porqué. Acá tiene un pedazo de micropor, pero por dentro tiene otro filtro. Todo tiene un porqué. Acá no está nada escogido al azar. Lo mismo las placas Petri. Estos son unas placas de plásticas, de unos envases plásticos, pero esto nos disminuye los costos de producción, ¿sí? Y nosotros no nos vamos de niños lindos, tenemos placas Petri de vidrio, pero eso nos aumenta mucho los costos de producción, entonces nosotros intentamos mantenernos abajo para ser competitivos en el mercado y dedicarnos más como a la investigación y al desarrollo en lo que realmente vale la pena y no gastar un montón de dinero que no es inservible, ¿sí? Entonces eso es, yo les puedo también, no sé, hablar sobre la parte de los negocios, de por qué nosotros estamos en Pacho, Cundinamarca. Esto no fue al azar, fue algo estratégicamente
hecho porque acá nos bajan los costos de producción, los alquileres son más económicos, estamos hacia el campo, los servicios son más económicos. ¿En qué eh, clima estás? ¿En qué Estamos clima? ¿En qué ahorita, temperatura? es espectacular, el clima de Pacho para mí es perfecto, 25 grados, debemos estar, no hay frío, no hay calor, y eso hace que nosotros no utilicemos métodos para calentar la semilla, nosotros utilizamos neveras de incubación, nosotros utilizamos neveras de incubación, también después utilizamos estantería, mezclamos los dos, porque la incubación cuando utilizamos neveras se acelera mucho y se me puede ir a fructificación los hongos. Entonces es como que yo les digo quietos, quietos, quietos. Y ahí, pero para usted poder dar el ritmo de producción, también debe acelerar un poco el proceso y se acelera con temperatura, ¿sí? Con una temperatura óptima, nosotros manejamos en 27 grados y adentro de la bolsa estamos a los 30 porque se genera una fricción, el hongo va creciendo y genera calor. ¿Sí? Entonces, son muchos métodos que tenemos acá dentro del laboratorio y son experiencias, prueba y error, o sea, prueba y error. Y a todos los productores lo que les quiero decir es, van a tener muchos aprendizajes, muchos para eso, pero no se decepcionen. Hacer hongos no es fácil, no es imposible, pero tienen que tener en cuenta que allá no va a ir todo el mundo. Entonces, como no va a ir todo el mundo, es un negocio que siempre va a mantener una buena rentabilidad. Ahora, la rentabilidad de los hongos es muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos materias primas muy básicas, ¿sí? Entonces, nosotros agarramos cascarilla de arroz. Váyanse a los productores a donde encuentran, a donde hay caballos y compren toda esa cascarilla de arroz que botan. Y les sale un bulto en 5.000 pesos. Y utilicen cascarilla de arroz. Eh, y lo que tiene es que los ciclos de producción son muy cortos. O sea, usted a los 25 o 30 días cosecha. Ahora, no metan todo de una vez, hagan escalones semana a semana. Hoy metan una tanda, a la semana metan otra, a la otra semana y a todo momento constante. Con eso ustedes están en ese proceso constante y no tienen que esperar todo el mes, recoger cosecha y otra vez volver a esperar un mes a volver a agarrar plata. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas que yo les estoy explicando, yo la aplico y yo lo hago de esa forma. En los cultivos, nosotros acá en Pacho vamos a hacer cultivos de exhibición. Estamos haciendo un proyecto muy bonito. Simplemente que es que no tengo tiempo, porque Si la te semilla queremos requiere, encontrar, si te queremos encontrar, si queremos comprar tus micelios, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de hacer fila, me imagino, ¿qué más hay que hacer? sí, ¿A dónde te encontramos? la realidad es que como yo les explico, a veces me tomo el tiempo de explicarle a los productores y decirles, miren, no hagan esto, desde cómo hacer la autoclave o la pasteurización, porque más allá de todo, mi mente siempre, mejor dicho, yo soy muy inquieto. Yo he hecho mis propias máquinas, yo hago de todo, yo soldo, yo pulo, utilizo taladro, de todo. Entonces, eh, por eso es que y en serio, sin hablar mentiras, tengo productores esperando. Tengo productores y ellos se toman su tiempo y me dan mi tiempo para poder esperarme porque confían en nosotros y yo les intento explicar y yo no tengo que ocultar nada porque así como les muestro a ustedes el micelio, les muestro acá y no estoy escogiendo lo más bonito, tráeme otra bolsa. Les voy a mostrar otra bolsa adicional que todo el micelio se encuentra de esa forma. Entonces, por eso está la lista de espera. Bueno, normalmente nosotros manejamos nuestro WhatsApp y a través de Casa Orellana van a poder ya adquirir nuestros miserios, ¿sí? Casa Orellana va a brindar nuestros miserios, con la federación lo van a poder encontrar. Mira, así está, este no está rotico. Así van a salir todos nuestros miserios.
Entonces nos encuentran a través de, ya te digo, el número es 313-469-2296. Eh, De cualquier nuevo, por favor, pregunta, 313. 313-469-2296, ¿sí? Y nuestro Instagram nos lo hackearon, pero ya nos van a encontrar otra vez como Genetic Fungus. No hemos movido las redes sociales porque la realidad es que no nos ha dado el tiempo y el lugar de poder estar ahí presentes. Les mando videitos a las personas que quieran ver nuestros micelios, los que se le va a enviar. Yo no tengo problema por eso. Entonces, hay muchas Pero cosas una más que les puedo pregunta, ¿ustedes explicar. tienen exclusividad con Casorellana y con la Federación o también están No, proveyendo para cultivadores independientes? no, nosotros ya tenemos nuestros propios clientes. No tenemos exclusividad. No dimos exclusividad porque nosotros tuvimos anteriormente algunos negocios en los que pasó exclusividad. La empresa se fue a pique y nosotros también. Entonces, fue complicado. Y esto fue en Argentina. Nos tocó liquidar empleados, vender todas las máquinas y vender todo para poder cumplir la parte legal con los ¿También con empleados. micelios? Eh, con parte de Micelios teníamos dos empresas. Nosotros siempre nos hemos dirigido a la parte química y a la parte, o sea, química natural y a la parte biológica. Nosotros teníamos allá los líquidos de los cigarrillos electrónicos, éramos los mayoristas allá en Argentina y trabajábamos para una empresa que se llamaba Todopuros, pero nosotros sacábamos los líquidos lo más orgánicos posible para que las personas dejaran de fumar de una manera muy sana. Nosotros siempre hemos estado como en ese tema y a la vez producíamos micelio. Allá fue donde empezó todo, en Argentina. En Argentina fue donde empezó todo desde una piecita y empezó todo esto y la prueba y el error y las 100.000 contaminaciones, los monstruos allá saliendo. Y uno, oh my God. Juan Así David, y que sí. entonces este programa ya pronto está por terminarse, que ha sido demasiado enriquecedor. Quisiera saber, y el público también, todos tus estudiantes quisieran saber de qué nos vas a hablar la próxima vez. Y por ahí, ¿cuándo te podremos tener de nuevo? Pues lo que pasa es que yo puedo sacar estos espacios y a veces yo digo, es que realmente estoy ocupado. Por ejemplo, ahorita me estaban llamando porque tengo que enviar unas semillas y a veces la gente se desespera porque piensan que uno se va a quedar con el dinero, pero no, no es así. Eh, no sé, pero muy pronto, o sea, cualquier momento, y me gustaría mucho hablar del método del dióxido de carbono. O sea, me gustaría hablar del método del dióxido de carbono porque es que ahí está el truco. En el dióxido de carbono, por eso les decía, dióxido de carbono, humedad, temperatura y oxígeno. ¿Para qué? Para ser más productivos. Entonces es algo que ya tiene que ver un poco más directamente con el cultivo. De hecho, unas canecas que nosotros esterilizamos o pasteurizamos, que son ustedes, de cómo hacerlas. Porque, por ejemplo, para que quede mejor esterilizado, les voy a dar un tip rápido. Le soldamos a esa parrilla que tenemos abajo, le mandamos un tubo por toda la mitad de esa parrilla y le hacemos huecos. Eso hace que ese vapor suba y se distribuya mejor y las bolsas se comportan mejor. Mejor dicho, con esos simples truquitos, ustedes van a tener unos mejores resultados. ¿Sí? Esto es algo que no lo he visto. Yo lo hice. Y se lo juro, funciona. Lo Juan David, comprobé directamente porque a mí se me dañaban las bolsas. Y yo decía, esta vaina, pero Dios mío, ¿qué pasó? Y tele y pregunte y yo, esto tiene que estar generando mucha temperatura dentro. Entonces, vamos a distribuir esa temperatura. Y mi cabeza siempre ha sido así. Y ¡boom! Y fue el cambio extremo. Entonces, ese tipo de cosas del dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono.
¿Qué es el dióxido de carbono? Es cuando exhalamos y el micelio también respira y exhala dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono es más pesado que el oxígeno, es un gas más pesado. Entonces, a partir de ahí es que funcionan muchas cosas y van a entender muchas cosas. Entonces, no me dejen los sustratos húmedos, no me dejen los sustratos secos, porque no van a producir. Y el pincelazo que les voy a dar, todo depende del grande de la partícula que nosotros dejamos para poder compactar eso y que no se llene de oxígeno adentro cuando se sople la bolsa. Entonces, eso es como un pincelazo de que les voy a decir y ahí van a poder Wow. hacer mucho más productivos y en un poco van a meter mucho. Oye, gracias por tu generosidad, porque No, tienes a mucho ustedes por permitirme en este conocimiento, espacio. sí, tienes mucho conocimiento y sabiduría por la experiencia y no tienes ningún problema en educarnos. Y eso es muy valioso No, y no, no. seguramente se va a ver revertido en tu negocio. Gracias, yo me quiero despedir en este momento y te dejo para que te despidas. Dale, a todos los productores, estoy abierto a atenderlos. Muchas veces no contesto muy rápido, me disculpo y no es porque no quiera o porque los quiera ignorar. No piensen eso. Acuérdense de uno de los libros de los acuerdos, no suponer. Es mejor de los cuatro acuerdos, no Preguntar. suponer. Y suponemos mucho de que estamos, es que no me quiere contestar, me ignora. No, no, nada de eso. Andamos en serio bastante ocupados, gracias a Dios. Tenemos mucho, mucho trabajo. Y estoy de esto, y en cuanto tengo un momento, a veces voy manejando, voy entregando pedidos, salgo del laboratorio y les hablo, les respondo, sí, no, tin, 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 tin. Trato. Voy a mejorar, estoy mejorando mi equipo de trabajo para que puedan contestar en WhatsApp, puedan atenderle las dudas, pero lo que pasa es que como conocimiento sobre el reino fungi no hay mucho, entonces me toca instruirlos y que entiendan, y no solamente que se queden en el dióxido de carbono, sino que, aquí se necesita dióxido de carbono. Entonces, ya que aprendan a conectar de las cosas, porque eso es esencial. Entonces, yo me comprometo, número uno, a ser transparente con ustedes, eh, a cumplirles hasta donde esté a mi alcance, en responderles las dudas y en que de nuestro laboratorio no va a salir, desde nuestros ojos y de nuestros microscopios, no va a salir nada contaminado. Una Y que última ustedes tengan pregunta, éxito. querido. Em, Claro, ¿Tú produces micelio para todo tipo de hongos, cola de caballo, ganoderma, cola de melena de pavo. león, cola, Sí, cola de sí, 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 pavo, tenemos melena de cola de caballo. león? Bueno, eso es un nuevo hongo, la cola de caballo. No, Téngame cola de pavo, sí. compasión. Nosotros tenemos micelios de Ganoderma lucidum, cola de pavo, que es Trametes versicolor, tenemos Pleurotus florea, que es la orellana blanca, tenemos la perla rey, que es Melena la también, orellana sí. melena de león, también producimos psicodélicos, producimos genética, bueno, un montón de cosas. Producimos, vamos a ir ampliando nuestro portafolio, simplemente que también eso es otra cosa que no nos podemos llenar de un montón de hongos porque el que sabe de mucho no sabe nada. ¿Sí? Entonces queremos abarcar todo y comernos el mercado y comernos, y sí, es que yo voy a hacer, y no, no es así. Entonces, por eso, a los productores que quieran ser productores de semilla, yo los invito a que sean productores de semilla y que no se metan en cultivos. Yo asesoro cultivos y les digo, miren, hagan el método del dióxido de carbono, hagan esto, háganlo así, para que sean más productivos. Cómo embolsar, cómo hacer la bolsa para que quede organizada, todo eso. El que quiera vender setas y tercerizar y hacer, hágale, pero dedíquese a eso, pero no quiera abarcar todo porque no nos especializamos en nada. Entonces es mejor, el que va a ser cultivador, compre la semilla, porque es más barato.
Y esa responsabilidad, eso es como yo comprar el sorgo y ponerme a cultivar el sorgo, ¿sí? ¿Para qué? No, yo pago ese conocimiento a alguien para disminuir también mis riesgos en la producción. Así se disminuyen los riesgos, o qué sé yo, por allá los aviones, unos agarran de la Rolls Royce, otros agarran de todo y unen las piezas y hacen sus aviones y ese es su negocio. Pero cada uno al César lo que es del César. Entonces eso es algo que en los negocios debe funcionar de esa forma. Gracias. Y ya a medida que nos vamos ampliando. Entonces después les cuento y quedo comprometido con ustedes para el dióxido de carbono, les doy una explicación, el paso a paso, quizás hoy me salté muchas cosas, porque hay muchas cosas que quedan en la mente, prometo que la próxima vez que si tienen dudas, yo se las voy a resolver, si está en mi conocimiento, y en YouTube hay mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque hay mucha prueba y error, pero ustedes lo tienen que aplicar. Y si ustedes no hacen una trazabilidad y no se ponen a pensar y a ver de a dónde sale una contaminación, no van a poder hacer semilla. Ellos son invisibles, pero nosotros tenemos que saber de a dónde salieron. Y eso fue lo que, por eso nosotros pudimos llegar a hacer semilla, porque todos esos cabos sueltos los atamos. Ah, fue por esto. ¿Y por qué este tarro se contaminó y este no? Ah, es que está sueltico de acá. Toca apretarlo más. Toca meterle eso. Todo eso es lo que nosotros llegamos a hacer. Están al ajustar. Con ese método del tubo que les digo, eso fue un antes y un después. En serio. Y eso nos mejoró mucho la producción y todo. Entonces, esos simples detalles son los que hacen grandes cosas. Y no acá, y yo no lo he comprobado por mí mismo. Los pequeños detalles hacen las grandes cosas. Entonces, ahí Tienes les razón. comento y yo hablo siempre de mi experiencia. Mire, les voy a mostrar acá un micelio este es el rosado, no es que esté contaminado porque los colores rosa normalmente en los micelios es contaminación, pero no, esto es un máster de una Perurotu de Yamor. Bella Mira, amor. ahí se alcanza. De Jamor. Bueno, querido, Ahí se. gracias, gracias. Vamos cerrando por acá. No, a Gracias. ustedes y que Y estén muy bien. quedamos pendientes para una segunda emisión. Eso sí, no hay vuelta atrás. Voy a parar la Sí, claro grabación que sí. y me quedo un segundo Dale, contigo. Entonces, dale. gracias. ¿Ya te despediste tú? Sí. Que estén muy bien. Acá los espero.